buenas noches. Saludos a todos los amigos que están conectados a esta hora. Mi nombre es Cristian González, soy médico veterinario y bueno, tengo el gusto de poder presentar un nuevo programa de Expediente Campo, el programa que hace Perulactia con el auspicio de Escuela Virtual Agropecuaria, en la cual justamente queremos abordar diversas problemáticas que afectan al sector pecuario en general, en compañía justamente de expertos y especialistas que nos puedan regalar un poco de su experiencia y darnos algunos consejos para empezar a discutir algunos temas que me parece que son ya estamos llegando a niveles muy preocupantes y es importante justamente que empecemos a hablar de ello, porque a veces no se dan los foros necesarios para eso y peor ahora en pandemia. En esa oportunidad vamos a retomar un poco el tema que estuvimos conversando la semana pasada, justamente sobre la problemática de los camales. Los camales, como los llamamos en el Perú, ¿no? A los mataderos, a los lugares de beneficio de animales, que realmente desde hace algunos años se ha visto pues que han desmejorado mucho, que han caído, que han sido incluso mediáticos, con algunos problemas bastante graves, no solamente en Lima, sino también en el interior del Perú. Y eso justamente es muy preocupante porque atenta justamente con la calidad de los alimentos que nosotros, los profesionales que estamos vinculados al campo, debemos ofrecer, ¿no? No es un tema menor y en esta oportunidad nuevamente vamos a tener el gusto y el placer de contar con la experiencia y los consejos del doctor Belisario Izaguirre, que es el encargado de sanidad de una empresa muy importante, una empresa muy formal y muy seria como Impelsa, ¿no? Y justamente por ese buen trabajo que hace Impelsa y el doctor Izaguirre, a quien yo admiro mucho y también le estimo como colega y bueno, como hombre de campo, lo tenemos acá, tenemos la suerte justamente de contar con el doctor Belisario. Doctor Belisario, buenas noches, bienvenido nuevamente a Expediente Campo. Muchas gracias, Cristian. Muy Bueno, buenas noches. queremos retomar un poco la conversación de la semana pasada, que lamentablemente por algunos problemas técnicos no pudimos concluir o, digamos, cerrar un poco la idea. Pero, digamos, hagamos una especie de repaso de lo que habíamos hablado, ¿no? Yo le preguntaba a usted con su experiencia, con su mirada crítica, ¿por qué hemos llegado a tener, digamos, camales en tan malas condiciones en el Perú? ¿Cuál sería, digamos, de buenas a primeras su primer comentario, su primer diagnóstico? Bien, de repente como un resumen de lo que avanzamos la semana pasada, yo creo que no tenemos una cultura de innovación, de progreso, de ponernos al día, de estar a la par con los líderes, ya no mundiales, sino siquiera subregionales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con Chile, con Paraguay, con Bolivia, salimos perdiendo. Eh, no nos ha interesado mucho eh, velar por, ya no por ser líderes, sino siquiera por parecernos algo a ellos. Sencillamente el tema ha dejado de importarnos. Y de una manera bastante perversa, diría yo, porque la infraestructura con que cuenta la mayoría de los mataderos que merecerían algo de ese nombre es muy deficiente en el Perú, ¿no? Ahorita me parece que tendríamos 2 en Arequipa, de repente uno en Selva Central, en Lima 2 o 3, y de repente ahí nomás nos quedamos, ¿no? Ahí nomás nos quedamos. ¿Ya? Y aún los que he mencionado todavía necesitamos bregar un poco más
para no quedarnos rezagados ya. No tenemos una cultura de la competencia, de la excelencia todavía. Y esto creo que ha venido arrastrándose desde varias décadas en que de repente ha primado el aspecto puramente mercantilista, ¿no? Cuando recibo alumnos, grupos de estudiantes, lo que yo les digo al ingresar a Matadero, la charla inaugural, digamos, la introductoria, es que los mataderos tienen que ser vistos en primer término como un centro de beneficio, como un embudo sanitario. ¿Correcto? Entonces, para los que piensen en hacer negocio a partir del matadero, que se graben con fuego que el matadero es esencialmente un filtro sanitario. Si no hay sanidad, inocuidad, no puede haber negocio. No hay nada, absolutamente nada puede salir si es que no podemos forjar inocuidad. Entonces, ese elemento básico yo creo que tiene que calar en las autoridades y en los empresarios y en los carniceros. Más que ellos buscar un lugar donde puedan tener una carne económica, donde gastar menos en sacrificar sus animales, ellos tienen que acudir a un centro que garantice que lo que emita el matadero, ya sean en forma de carcasas o carnes o menudencias o vísceras certificadas para consumo, tiene que estar garantizada que va a ser un producto alimenticio inocuo, libre de enfermedades transmisibles y libres de contaminaciones extremas. De manera que si no asimilamos ese primer punto, si no entendemos que el camal tampoco puede ser una fuente de contaminación, entonces recién estaremos preparados para poder hacer una empresa limpia. Recién estaremos en condiciones, digamos, intelectuales para poder a partir de ahí elaborar un proyecto de matadero. Doctor, usted ha Mientras eso mencionado un aspecto muy importante, que es justamente el aspecto sanitario. Y yo acá voy a ser, pues, de pronto muy crítico, muy duro con la profesión, ¿no? La profesión veterinaria, de la cual yo formo parte también, y muchos veterinarios que seguramente se conectarán o verán este video. ¿Dónde ha estado o cuál fue el papel que jugó de repente alguna vez el colegio profesional médico veterinario en el trabajo de los camales? Se lo digo porque, por ejemplo, uno recorre el país y va a camales municipales, ¿no? Que es otro problema también que le quiero preguntar, pero no encuentra médicos veterinarios haciendo inspección, dando una certificación justamente de la sanidad y menos de la inocuidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, o si de repente alguna vez el colegio sí participaba y dejó de hacerlo, en qué momento se perdió eso? A ver, yo no creo que el colegio sea esto. O sea, el colegio nunca fue convocado tampoco para ser partícipe, ¿ah? Lo que he visto yo a lo largo de mi carrera es que ha sido el Estado a través de dos vertientes, uno a través del Ministerio de Agricultura y otro a través de los gobiernos locales o municipios que han asumido, digamos, el rol matriz de pretender hacerse cargo de la sanidad, del beneficio y comercio de carnes. Sin embargo, los municipios me parece que son los que han trastocado esta función porque en más de una oportunidad
no son veterinarios los que son contratados por el municipio, sino otros Sí. profesionales que se Ujú. hacen cargo de la sanidad, lo cual es un desatino completo, ¿no? Tú no puedes poner a un ingeniero, a un tecnólogo para que se haga responsable de la sanidad, ¿no? Sin embargo, eso ocurre y entonces ya ahí surgen problemas. También surgen problemas cuando los municipios no acatan las ordenanzas de SENASA y entonces SENASA clausura formalmente el camal y en algunos casos los colegas, los veterinarios no querrían hacerse cargo porque SENASA no lo avala y entonces el municipio recurre a otros profesionales, ¿no? Entonces, esta, este desentendimiento municipal acerca de la función rectora de SENASA me parece a mí más relevante que el papel del colegio veterinario en el control sanitario de los mataderos, ¿no? Yo creo que los municipios, por un falso orgullo o por un caciquismo, por hacer prevalecer sus atribuciones, como ellos llaman, se han saltado a la garrocha las ordenanzas del SENASA, ¿no? Entonces, han Ujú. pretendido continuar en funciones, dándole funciones a un local que evidentemente no prestaría las garantías del caso para continuar funcionando. Pero Doctor, ¿y ellos cómo con le la daríamos terquedad que entonces a caracteriza. SENASA, cómo le podríamos ayudar a SENASA a hacer una labor de fiscalización mucho más rigurosa? Porque realmente yo me imagino que el presupuesto no debe ser muy grande, pero de todas Claro, maneras se debería hacer, ¿qué estrategia podríamos hacer para ayudar a SENASA a fiscalizar? Porque realmente en el Perú, por ejemplo, se ve cuando cierran un camal, ¿no? O se ve de repente un cierto rigor de las autoridades, pero cierran uno, pero de pronto hay 20 que están en peor condiciones y siguen funcionando. sí, así es. Yo creo que por una parte, o en gran medida, es por por la falta de responsabilidad de muchos jueces, ¿no? Que admiten a trámite que estos recursos de amparo y no sé qué otras medidas Claro, cautelares que argucias existen, legales. de manera que permite que, exacto, todas estas papelucherías que existen en el Perú, porque en otros países creo que la conducta de las autoridades es mucho más formal, ¿no? Más respetuosa de la normativa. Acá no. Aquí el que se siente, digamos, no favorecido por la entidad oficial, entonces recurre a un poder judicial muy gambetero, ¿no? Muy contorsionista con la normativa y entonces continúan trabajando y bajo una orden judicial, entonces el SENASA está inhibido de contraponer acciones, salvo que acuda a la vía judicial también, ¿no? Y ya este es un problema porque no sé cuántos casos tenga a nivel nacional el SENASA, ¿no? Pero se debe básicamente a esto, a que los jueces son los que interrumpen el desempeño de la función fiscalizadora de SENASA, ¿no? Ese es el problema que tenemos en el Perú. Eh, Aquí podría ayudar de repente, sí, el colegio, podría ayudar el Colegio Médico Veterinario al SENASA interponiendo de repente sus oficios ante el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia para que estos casos se resuelvan de una manera sencilla y la manera sencilla, la manera verdadera, real, sería respetar el dictamen de la entidad oficial que tiene la regulación de todo el sector, ¿no? Que es el SENASA. O sea, si SENASA tiene profesionales que se han dedicado al análisis de las condiciones que debe tener un buen beneficio, un correcto sacrificio de los animales, eso tiene que ser respetado, ¿no? En Tenemos otros que partir países, de ese incluso, punto. doctor, hay una certificación que tiene que tener el veterinario para poder trabajar justamente en camales, en salas de beneficio, ¿no?
Y yo sé que, Sí. no sé si exactamente el aval se lo da una universidad o se lo da el mismo colegio profesional, ¿no? Porque no solamente, desde mi punto de vista, ¿no? No debería solamente ser un mero veterinario, sino tener un veterinario que tenga algún tipo de entrenamiento o actualización en el tema, ¿no? No sé qué pensaría usted o qué piensa usted que se podría hacer para justamente promover que más veterinarios puedan trabajar en mataderos. Yo pienso que las facultades deberían de tener algunos diplomados, como Ujú. este, por ejemplo, ¿no? Como el tratamiento del profesional el desempeño de un profesional en mataderos. Podría ser un diplomado, un curso de verano para compilar la formación que hay durante toda la currícula, pero actualmente no hay. Y eso, digamos, no sería complicado implementarlo porque tenemos muy buenos profesionales en varias facultades a lo largo del país. Es Doctor, cuestión y de aparte que, algo más, ¿qué opina usted sobre, por ejemplo, al parecer, pues con estas malas prácticas que se hacen en muchos camales, también hemos como mal acostumbrado a los consumidores a ver como algo normal, por ejemplo, ver el tema de la comercialización de la carne, ¿no? Es decir, prácticamente la cadena de frío es muy precaria, ¿no? Hablando ya de la parte de comercialización, y la carne todavía se expende digamos, al aire libre, a veces con moscas, con otros tipos de contaminación. ¿Usted cree que sí, también el consumidor peruano se ha acostumbrado a las malas prácticas? yo creo que tenemos una escuela, una pésima escuela para las amas de casa, que son los carniceros, ¿no? Em, Cuando iba al mercado con mi madrecita, que en paz descanse, y yo todavía no iniciaba la primaria, los carniceros pregonaban de que a las amas de casa que no compren carne fría. En esa época, nosotros, o sea, el Perú recibía carne enfriada porque algunos años eh, el suministro de ganado nacional fallaba un poco, ¿no? Y entonces, mira, desde los años 55 para adelante, los carniceros han estado pregonando que la carne caliente es la carne buena, y las amas de casa le han hecho caso. Hace 3 años ya, por ejemplo, que Colombia tiene el equivalente a un decreto supremo nuestro, ellos tienen otro nombre para su normativa, pero en el cual la cadena de frío es norma nacional. Ujú. Y si un agente municipal o un policía o un controlador ve que determina que un vendedor de carne no tiene sistema de frío, se decomisa el producto. En Uruguay sucede lo mismo. Y Argentina tiene una cultura, pues, que es del primer mundo, ¿no? Nada que ver. En cambio, nosotros, incluso cuando los municipios hacen algunas ferias agropecuarias, entonces ponen una mesita y la carne está ahí, ¿no? Y eso está Exacto. amparado por el municipio, por una autoridad que tiene que velar por la inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, tenemos un atraso bárbaro. Tenemos un atraso bárbaro y yo creo que el problema no es tanto económico, sino más bien cultural. Porque hace años que el Perú tiene el soporte económico para brindar alimentos en mejores condiciones, ¿no? Habrán lugares en los que esto podría fallar, pero para justamente proteger a la población hay que limitar la venta a los lugares que puedan tener las condiciones adecuadas, sino que no vendan. Así de sencillo. Se concentrará en algunos lugares temporalmente
hasta que más agentes económicos vean o mejoren su capacidad operativa y puedan ofrecer un producto garantizado, porque de eso se trata. La carne no puede ser tratada como si fueran papas o cebollas que tú lo puedes, no sé, guardar en un costal hasta el otro día. Eso es terrible, ¿no? Si no hay frío, no se debería de vender carne. Se tiene que respetar la cadena de frío. Si no, la contaminación es brutal. Ya no estaríamos vendiendo un alimento, sino estaríamos exponiendo a las personas a un foco de contaminación. Sí, es verdad. Justamente la pregunta era, y gracias por la respuesta, porque es un aspecto que incluso a muchos profesionales ya se les ha hecho normal, ¿no? O sea, digamos, en los decomisos, por ejemplo, cuando hacen inspección en los mercados, no hay ni siquiera una llamada de atención hacia este tema, ¿no? El tema de la cadena de frío se ignora completamente, no solamente en carne, a veces también, por ejemplo, incluso en productos lácteos, ¿no? Uno ve quesos expuestos pues Sí, que al están aire, a al las medio moscas. ambiente, a las Sí, moscas, a los insectos, ¿no? Una serie de contaminantes. sí. Y eso se ha vuelto normal. Justamente uno de los aspectos por los que hacemos este programa y esta entrevista es para resaltar eso, ¿no? Demostrar que eso no está bien y que los profesionales mismos que trabajan en el área de inspección en las municipalidades y todo, deben empezar justamente a promover ese cambio. Otro aspecto que conversábamos también, doctor Izaguirre, era el tema del impacto ambiental de los camales, ¿no? Los camales, yo creo que el 99% de los camales en el Perú vierte sus residuos al desagüe regular, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Por qué no debemos hacer eso? Bien, la contaminación mayor de los mataderos no está en los animales enfermos porque asumimos que estos son quemados, ¿correcto? Entonces, la contaminación se da por la flora bacteriana que está en los intestinos. Y entonces, si no hay una separación de la fase más sólida del contenido ruminal e intestinal, y si las aguas no reciben un tratamiento adecuado, entonces toda esa carga bacteriana se va a ir a los ríos o al mar, finalmente, ¿no? Y vamos a tener entonces una degradación de las fuentes de agua, ¿no? Y esto es algo que se tiene que afrontar en los últimos años. En los últimos años ha habido una concurrencia de empresas de diverso origen, chilenos, colombianos, americanos, holandeses, hacia el Perú para ofertar sus sistemas de tratamiento de riles o de residuos industriales líquidos o de desagüe industrial, recibe varios nombres, ¿no? Y el término que se usa para una planta que tiene los dispositivos adecuados es PETAR, ¿no? Planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, hay mataderos que ya han instalado y tienen en funcionamiento su PETAR, pero la mayoría tienen solamente cajas de separación o de retención de sólidos en suspensión y grasa, ¿no? Se han quedado con lo que nosotros ahora consideramos pretratamiento. De manera que la carga bacteriana que están emitiendo es bastante alta y tienen que adoptar sistemas para poder corregir esto, ¿no? Porque evidentemente le están complicando la vida al entorno, ¿no? A todas las fuentes de agua que se cruzan en su camino. Sí, es muy interesante eso y justamente también es una gran preocupación en general, ¿no? De todas las plantas de alimentos, ¿no? También las plantas lácteas, otro tipo de empresas Claro, que generan ese tipo de residuo y que también así es. generan un Y grave mira, por impacto. ejemplo,
ahora que estamos hablando de mataderos, eh, como que la gente se hace de la vista gorda o de repente sencillamente no lo ve, pero el beneficio de aves es terrible, porque las aves, incluso los mercados municipales son también mataderos de aves y se benefician miles, miles, y cada distrito en promedio tiene 4 mercados en el Perú. Imagínate cuántos mataderos de aves hay. Exacto. Y nadie se fija eso porque dice, no, son pollos, son pollos, son pollos. Pero el peruano consume 48 kilos de pollo al año y solamente 5 kilos y medio de carne de res en el mismo periodo y casi 8 kilos de cerdo, 7 kilos y medio de cerdo. Entonces, imagínate la cantidad de bacterias que está diseminando la matanza de pollos, a lo que nadie le hace caso. Por ejemplo, estamos conversando y se me ha ocurrido recién eso, ¿no? Tú no me has preguntado de pollos ni ahora ni la Exacto. semana anterior. Sí. Y fíjate el volumen que tiene, ¿no? 48 kilos contra 5 kilos y medio de vacuno. Exacto. Y de eso, como te digo, como son chiquitos, pero haz memoria visual, acuérdate del mercado que tú frecuentas, y entonces en una mesa vas a ver como 50 pollos uno sobre otro. Y los pollos están apilados ahí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, además de que en el pollo la salmonela es predominante, está siempre presente, Y muy presente, sí. ¿no es cierto? Y Exacto. el beneficio de esos pollos Sí, es definitivamente eso también tiene un preocupante, enorme impacto, ¿no? Es es que se nos ha vuelto preocupante, pues, normal, doctor, como decimos, ver los pollos beneficiados en un mercado, colgados, con moscas, la en una carne mesa, sin tapados con un refrigeración. trapo húmedo, ¿no? Exacto, Y limpiando con un trapo inmundo, claro, todo eso, ¿no? Que cuando es una despachan carga el pollo, bacteriana, una incluso contaminación cruzada lo brutal. parten y lo limpian con un trapo húmedo, ¿no es cierto? Lo limpian, ¿no? Entre comillas. Sí, así Exacto. estamos, o sea, y estamos en una condición terrible. Yo creo que tenemos que educar también juntamente con esto, hacer inspecciones, tenemos que educar y en esto sí yo creo que el magisterio debería de dar lecciones de cómo tratar los alimentos, ¿no? Cómo comprarlos, en qué condiciones deberíamos de comprar, cuándo no comprar y en qué condiciones almacenarlos. Yo creo que no se requiere tanto especialista, sino buena voluntad, Exacto. porque finalmente las amas de casa tienen buen criterio, pero hemos sido mal enseñados. O sea, al ama de casa se le ha bombardeado con la información incorrecta y no se ha corregido eso a través del tiempo, ¿no? Y Hay que parece que estamos entonces tocando fondo, educar. doctor, ¿no? Sí, Estamos tocando fondo porque sí, mientras nuestros vecinos caminan hacia las cadenas de frío, caminan hacia las buenas sí. prácticas, nosotros más bien parecemos ir para atrás. Y fíjate, Cristian, nosotros el año 2001, 2002 estuvimos a punto, como empresa, estuvimos a punto de exportar cerdos a Colombia, porque la producción peruana era en per cápita superior al consumo y se abrió esa ventana. Eh, Lamentablemente para nosotros hubieron presiones de los productores pecuarios colombianos que postergaron la autorización, ¿no? Con artilugios dijeron de que ellos también podían y eso en realidad
era, digamos, una práctica no regulatoria, porque no se basaba en las capacidades tecnológicas nuestras, sino atendía a una posibilidad que ellos hubieran podido tener. Pero actualmente Colombia está exportando carnes, ¿no? Así es. Actualmente Colombia se ha convertido en exportador y nosotros no hemos avanzado casi. Prácticamente nosotros estamos eh, como suspendidos en el tiempo, diría yo, ¿no? Hay una inercia que es peligrosa porque ya va a chocar con necesidades que no estamos atendiendo adecuadamente, como es esto, garantizar a nivel nacional la inocuidad de los alimentos, porque de Lima se lleva sobre todo carne de cerdo a prácticamente sierra, selva al norte y al sur. De Arequipa se lleva carne hasta Puno, al hotel de turistas del Cusco. Entonces eso, si bien es cierto, es promisorio para algunas empresas, también es una denuncia muda para lo que están dejando de hacer las autoridades y los empresarios en el interior del país, ¿no? ¿Cómo es que no están atendiendo las necesidades de sus entornos? Y esto es preocupante, porque significa de que el producto que llega así de una zona limpia, digamos, de una zona donde hay un tratamiento limpio del, del procesamiento de los animales, debe tener un precio superior al promedio del lugar de destino. Entonces, mucha gente en esos lugares está siendo atendida por entidades que tienen malas prácticas. Por lo tanto, están siendo víctimas de una contaminación y no hay derecho a que esto suceda, ¿no? Y lo El, paradójico, doctor, es que esto pasa en un país en donde nos jactamos de tener la mejor gastronomía, ¿no? En donde sí, decimos que comemos rico sí, y nos hinchamos del pecho cuando nos ponen un lomo exacto, saltado, ¿no? claro. Un chicharrón, Entonces, ¿no? yo le Chicharrón al pregunto ahora, palo. ¿usted cómo cree que podríamos comenzar? Porque yo, pues obviamente, este tema lo hemos tocado porque realmente a mí me parece muy preocupante el nivel de, digamos, de caos al que estamos llegando justamente en lo que es comercialización. Bueno, usted ha tocado un tema muy crucial que es el tema de los mercados, ¿no? Donde se han normalizado las malas prácticas. Las malas prácticas son las que imperan ahorita para el consumidor y lo triste es que el Así es. consumidor lo ve como algo normal, ¿no? ¿Cómo cree que podríamos Se empezar a acostumbró cambiar, doctor Izaguirre, un poquito para de repente mirar con para más ir ajustando optimismo las esto? tuercas. Yo creo que los alcaldes tienen que asumir la responsabilidad de ser, de tutelar, de tutelar la inocuidad garantizada de los alimentos que se distribuyen en su circunscripción. Así, así el matadero no les pertenezca. Así tengan que cerrar el matadero que conducen y tengan que construir una cámara refrigerada para almacenar carnes que lleguen limpias de otro distrito, de otro lugar, de otra región. Yo creo que esa sería la primera etapa. La segunda etapa, o paralelo con esto, tendría que ser una llamada de atención a a las amas de casa para que no sigan con el mal hábito de exigir carne caliente. Tienen que entender de que la carne enfriada
es preferible a una carne que ha sido recién producida, porque ese producto está con exceso de ácido láctico, no ha madurado y por lo tanto no está en condiciones de ser un buen alimento. Su digestión va a ser mucho más lenta y no tienen por qué exponerse a eso. Entonces, cuando el mercado exija calidad, los que conducen mataderos no van a tener más opción que atenderlo bien, ¿no? Y por supuesto, SENASA también se tiene que dar un poquito más de trabajito, ¿no? Ser menos tolerantes con aquellos lugares, no los quiero llamar mataderos, con aquellos corralones donde todavía permiten que se sacrifiquen animales para consumo, ¿no? Definitivamente tiene que haber un mínimo de prestaciones que si no se encuentran, no se deben permitir. Como te digo, hay opciones para un pueblo chico. Claro. Pueden haber mataderos itinerantes, mataderos rodantes, como también pueden haber sencillamente una cámara. Si un pueblo necesita 2 reses a la semana, entonces, en lugar de que haga un matadero, que haga una buena cámara, y que esa cámara reciba las carcasas beneficiadas en un matadero que esté en la capital de la provincia, a 200 kilómetros, a 100 kilómetros, no sé, pero que lo reciba también en un furgón refrigerado. Claro. Y eso va a ser preferible a que tengan que hacer una construcción imperfecta, insalubre, fuente de contaminación y fuente de gasto, porque van a tener un dispendio en personal, en vigilancia, ¿no es cierto?, en proceso, para finalmente dar un mal servicio. Los lugares que matan muy poco no deberían de tener mataderos, sino deberían de tener cámara de conservación y corte. Nada más. No se necesita más. Entonces, Exacto. la testarudez de muchas autoridades hace que se dilapiden los recursos y que se sirva mal a la población, ¿no? Podríamos comenzar por eso. Ahora, los lugares donde se cierra un matadero, me han comunicado en más de una oportunidad que los municipios se ponen agresivos con los empresarios que quieren abrir un matadero, ¿no? Les comienzan a entorpecer sus trámites, demoran en autorizar para que no compitan con ellos. Pero por Dios, el municipio no está para competir, el municipio está para brindar servicios. Y una forma de brindar servicios es permitir que el privado haga empresa. Si los privados pueden invertir y arriesgar su dinero, es preferible que lo hagan ellos y que el municipio dedique los fondos públicos a otros menesteres. Pero donde hay un matadero privado, lo que deberían hacer las autoridades es exigirle el cumplimiento normativo, que se actualicen, que mejoren, pero no hacer otro camal porque no tiene sentido, ¿no? Pero se ve en varios lugares donde un empresario quiere crecer, que entonces el camal municipal también comienza a crecer. No puedes ya, o sea, si ya hay un privado que está invirtiendo, que arriesgó su dinero que no le cuesta al gobierno, entonces parece mala fe que la autoridad local esté haciéndole competencia, ¿no? Exacto. Eso me parece un sinsentido. Sí, ahí vemos justamente la importancia de la inversión privada, ¿no? Y la ineficiencia del Estado. Gobierno. El Estado siempre tiende a ser Sí. ineficiente porque a veces se carga de personal a veces innecesario, ¿no? Y al final No, y acaba también, saliendo en negativo Cristian, sus cuentas. también hay una cosa que es que es cierta. Yo creo que las personas
por lo menos en cierto momento de nuestra vida, tenemos una tendencia a arriesgar, pero hay personas que no quieren arriesgar, que quieren un trabajo, digamos, predecible, podríamos llamarlo, no sé, de repente monótono, pero básicamente predecible, que no toquen sus feriados, que no toquen su fin de semana. Entonces, ese tipo de personas pueden ser muy buenos en lo que hacen de lunes a viernes, pero la empresa privada se la juega por brindar servicios donde se necesitan, no importa que resulte incómodo. Exacto. Esto hace que las empresas privadas generalmente, muchas veces, atiendan mejor que los servicios públicos, porque está basado en la oportunidad, porque el producir productos, bienes y servicios les genera una utilidad. En cambio, el asalariado sabe que le van a pagar igual. Exacto. Entonces, para estos menesteres es preferible la actividad privada. El gobierno que ponga los controles lógicos, los controles necesarios para que la sanidad no sea vulnerada, ¿no? Para que la salud de la población esté garantizada. Y de ahí sí, estando esto garantizado, que florezcan todos los negocios que se puedan. Todos Exacto. los privados que quieran poner. Si en un distrito, por ejemplo, si en Lima hay 30 empresas que quieren poner matadero, yo no les diría ninguna que no. Y yo sé que la mitad van a fracasar, pero es su riesgo. Seguramente. Exacto. Pero no se debería permitir que cada distrito invierta dinero en Lima en un matadero. En ninguno. Sí, es decir, deberíamos ir acabando con los mataderos, entre comillas, municipales, ¿no? Correcto. Para incentivar justamente que los privados Claro, inviertan. claro. Bueno, en Porque estos tiempos fíjate, eso es como un pecado, ¿no? nosotros, Decirlo. sí, Pero nosotros es bueno como que lo país digan. estamos bien atrasados, ¿no? A Ujú. raíz de la pandemia, por ejemplo, me enteré de un matadero, uno de los más grandes del mundo, que está en Estados Unidos y Sí. que ha sido comprado por capitales chinos, ¿ya? Ujú. Ese matadero es una cadena, o sea, tiene mataderos y tiene sala de proceso 2, que serían lo que acá llamamos sala de corte. Ujú. Ya. Entonces, por la pandemia, en una sala de corte fallecieron 3 empleados y entonces el Centro de Control de Enfermedades lo multó. ¿Y sabes cuántos cerdos procesaban ellos por día? Calcula, dime un número tú, a ver. En Estados Unidos no tengo idea. ¿2000? 19.500 cerdos Ya, por día, impresionante. con 3.400 empleados. Imagínate una planta de cortes con 3.400 empleados, Qué bárbaro. ¿no? Entonces, ¿esto a qué quiero llegar? A que la comercialización de la carne en el Perú está atrasada. En Uruguay, Argentina, y Brasil, los mataderos compran los lotes de ganado. Entonces, ellos venden cortes empacados, Ujú. de tal manera que los mataderos tienen su fase 1 y tienen su fase 2. O sea, ellos benefician, eventualmente maduran la carne y tienen una sala de corte y empaque. Ujú. De tal manera que no hay ese fraccionamiento de la comercialización como tenemos acá. Aquí tenemos el que junta el ganado en Ujú. provincia, el que va a las ferias, a las chacras, llega a un centro, a otro centro de distribución y de compra al por mayor Ujú. en Lima, y luego fragmentariamente por lotes
hay comisionistas que en Sí. los diferentes mataderos van beneficiando y ellos lo distribuyen al carnicero. En los países que te he mencionado, eso no sucede porque las plantas compran el ganado en las ferias Ujú. y entonces ellos lo benefician, hacen una clasificación, digamos, de acuerdo a patrones que ya tienen internalizado y entonces venden cortes a los carniceros. Y de esa manera la higiene se Ujú. mantiene, Exacto. porque ya no hay manos extrañas que están sobre la carne, sobre las carcasas, sobre las canales o sobre las piezas. Ujú. En cambio, acá todavía existe un exagerado manoseo de la carne post sacrificio, ¿no? Hace dos Entonces, semanas estuvimos, doctor, con un grupo de compañeros productores peruanos, colegas, también en Colombia, y pudimos ya, conocer una empresa, por ejemplo, que ellos, la misma empresa tenía todos los eslabones de la cadena. claro, Tenía el pasto, los potreros, el ganado, digamos, los carros de transporte, el centro de beneficio, el punto de venta de carne y el restaurante. Todo una sola claro, empresa. el ciclo completo, El ciclo completo, claro, exactamente, ¿no? Estamos en claro. Expediente Campo, compartiendo una interesantísima charla con el doctor Belisario Izaguirre de la empresa Impelsa. Yo quiero invitar a los participantes a que puedan hacer sus preguntas. De hecho, ya hay algunas preguntas. No sé si Ruling, estás por ahí. Podemos pasar ya algunas preguntas que veo que han hecho algunos comentarios para que el doctor Belisario también pueda leerlos. A ver, por favor. Eso. Doctor, vamos a pasar algunas preguntas. Acá Enrique López nos dice, ¿sería entonces preferible tener grandes mataderos regionales que procesen y distribuyan carnes refrigeradas en toda su circunscripción? Claro, eso sería mejor porque sería un ahorro por volumen de producción. Los equipos, los equipos de acero inoxidable son caros, el mantenimiento tiene que ser riguroso y si tú lo fragmentas, entonces el costo unitario te va a subir. Ahora, esto que es preferible no puede ser obligado, ¿no? Finalmente aquí se va a imponer el mercado, Ujú. pero lo que debe hacer la autoridad es regular las condiciones, ¿correcto? Entonces, la respuesta contundente a la pregunta que me acaban de hacer es que esto sí sería preferible a tener, en lugar de que hayan 20 corralones donde se masacra a los animales en lugar de procesarlos, sí. La respuesta es sí. Siguiente, por favor. Dice, bueno, el doctor Miguel Jordán, ¿cómo está, doctor? Un gusto a la distancia, un saludo. Los mataderos municipales, como otras instituciones públicas, son un gran caos porque aquí gobiernan mafias, sobre todo de los matarifes, que hasta realizan las inspecciones que corresponden a los veterinarios, que son los dueños, dice, a los vets son los dueños de los mataderos. Bueno, efectivamente, en varias situaciones, el caos es mantenido por las administraciones de los mataderos municipales. Em, yo creo que tienen que ir desapareciendo en la medida en la que no cumplan con los estándares sanitarios y tecnológicos para poder brindar un servicio. Eso ya está visto y la semana pasada hice el comentario de que pensando, obrando de buena fe, por ejemplo, asumiendo que no hay mafias, en un matadero municipal, si SENASA le exige que tenga un cajón de aturdimiento, que tenga un percutor de aturdimiento,
que tenga un tecle eléctrico, que tenga una noria. Entonces, eso que le va a insumir como $80,000 al municipio, lo van a comprar el año entrante porque su presupuesto de apertura no lo ha considerado. Entonces, el municipio tendría que hacer malabares para conseguir eso, no sé, en corto tiempo. En cambio, un empresario tiene la agilidad para, para poder invertir en la medida que le exige la urgencia de cumplir una norma para continuar produciendo. En cambio, el municipio tampoco tiene la urgencia de producir porque no vive de las rentas del camal. Los municipios tienen una contabilidad muy especial porque lo que ingresa por camal se va a una fuente y no necesariamente la puede usar el administrador. Eso lo procesan en tesorería y de ahí no sé si le devuelvan capital a la gerencia de servicios, que es la que se hace cargo de la operatividad del camal. Entonces, mientras menos mataderos municipales hayan, yo creo que las cosas van a mejorar. Sí. Siguiente, por favor, Rulín. Siguiente comentario. Por favor, déjenos sus comentarios o preguntas. Gerson Flores nos dice, ¿qué hacer ante el caso de que al costado de un matadero autorizado existe un matadero clandestino y cuando denuncias a las autoridades competentes te contestan que no es su competencia? Bueno, yo creo que la autoridad estaría incurriendo ahí en una omisión culposa, porque la autoridad municipal tiene, tiene la obligación de velar por la salubridad pública. Los municipios como gobiernos locales son depositarios de todas las leyes que tienen que ver con la protección del ciudadano. Y la sanidad es algo básico en la salud de la persona. Entonces, yo creo que la persona que se siente afectada debería de acudir a las instancias ya no municipales, sino de otra índole para plantear su queja. Acudir al SENASA, en primer término, y de repente también a la fiscalía, ¿no? Porque se están vulnerando no solo sus derechos comerciales, sino también la salud de la población. Enrique López nos dice, la capacidad científica de los veterinarios para hacer inocuidad está dada. Lo que se necesita resolver primero es la parte de infraestructura física de los mataderos. ¿Qué comentario tiene, doctor? Sí, esto a mí me parece correcto, bien estructurada la observación, porque tú necesitas, tú necesitas que la unidad operativa, la infraestructura, la construcción, las instalaciones del matadero estén en buenas condiciones, que haya el agua necesaria y de calidad para poder brindar la limpieza adecuada del producto y poder hacer tu examen antemortem, el examen postmortem también, ¿no? Si no hay un mínimo de infraestructura, entonces preferible es que esa planta no funcione, así de simple, ¿no? La observación es correcta. No sé si tenemos alguna más. Sí. Gerson nos comentaba también, en mi zona se tiene el problema de la clandestinidad. De los 130 vacunos que se consumen por día, de mataderos autorizados solamente llegan al mercado unos 40. Las otras 90 carcasas de vacunos provienen de matanza clandestina.
Sí, a ver, yo hace varios años visité una ciudad del norte y me di con la sorpresa ingrata de que la carne tenía dos sellos, un sello circular y después habían unas carcasas que tenían un sello rectangular y más chiquito y con otro tono de tinta. Ujú. Entonces me acerqué al carnicero y le dije, ¿por qué tú tenías diferente, diferente sello? Y el carnicero se rió nomás, ¿no? Entonces, no me respondía nadie y veo que están introduciendo un cerdo, así también con ese sello diferente. Introducen un cerdo y atrás del cerdo llega un agente municipal con su talonario de cobranza de sisa, ¿no? Y estaba cobrando, no sé si 3 o 4 soles por cerdo que tenía ese sello rectangular. ¿Y de qué se trataba? Que el sello redondo era del matadero oficial, pero el municipio, para no perder rentas, entonces legalizaba, legalizaba la matanza clandestina cobrándole sisa y aplicándoles un sello a los que pagaban la sisa, ¿no? Entonces, este despropósito es responsabilidad municipal, pues. Es de autoridades que están completamente alucinadas, que no saben cuál es su función, ¿no? Pero evidentemente están laborando al margen de la ley, ¿no? Y esto es terrible. Esto es terrible porque en cualquier momento puede pasar algo muy, muy fuerte y hemos tenido suerte de repente de que hasta ahora no se haya dado, ¿no? Pero si esto ocurre, lo lamento mucho, pero los responsables son las autoridades locales, porque ellos deberían de controlar que solamente lo que es producido en un local oficializado, autorizado, sea consumido. El resto tiene que ser penalizado. No se puede permitir este doble juego, ¿no? Esto Es entonces sería inaudito. justamente una razón, doctor, para retirarle a las municipalidades el control de los camales Claro, yo creo que sí. y Yo creo poder, por que ejemplo, de hasta repente confinar. ponerlas a disposición del SENASA local o la dirección de Claro, ganadera. sí. Yo creo que el SENASA está con las capacidades suficientes para hacer un control de esto a condición de que tenga el apoyo de las fuerzas policiales y del Poder Judicial también para hacer respetar sus fueros, ¿no? Eso es lo que no hay en estos momentos, ¿ah? Tanto los municipios como el Poder Judicial juegan en contra de la labor de SENASA muchas veces, ¿no? Eso es lo lamentable. Sí, porque justamente yo le iba a hacer ya la última pregunta, un poco referido justamente al tema de la trazabilidad, ¿no? Porque justamente en los mercados no hay forma de realmente de saber muchas veces No, la no se procedencia puede. de la carne. Así es, así es. Y se debería estandarizar un único control o un único manejo de la carne a nivel nacional para justamente por lo menos garantizar cierta, digamos, o darle cierta tranquilidad al consumidor. Claro, así es. O sea, nuestro atraso tiene que ser acometido ya, porque a medida que pasa el tiempo, nos acostumbramos a las malas prácticas, nos acostumbramos a no exigir inocuidad, ¿no? Debería ser un clamor de las amas de casa, del público, de la ciudadanía en general, que no pueden vendernos alimentos contaminados, y menos alimentos que no han sido inspeccionados por profesionales, ¿no? Eso es lo terrible, ¿no? Tenemos que ser exigentes y si hay que tomar medidas, tiene que ser ya.
Ruli, un favor, ahí hay un comentario de la participante Gisela Igreda, por favor, no sé si lo puedes poner. Bueno, estamos conversando con el doctor Belisario Izaguirre realmente sobre un tema bastante delicado, ¿no? Bastante crítico, que engloba justamente grandes riesgos para el consumidor y que estamos, como te dice, que no, es como que lo hemos normalizado, ¿no? Justamente es un aspecto que debemos empezar a discutir. Yo los invito a que ustedes en sus ciudades, en sus regiones, empiecen a hablar del tema. Nosotros vamos a seguir impulsando justamente estos temas porque nos parece que seguramente vamos a chocar contra mafias o contra grupos muy nocivos también y se necesita realmente una gran conciencia de parte de los consumidores, ¿no? Para que justamente aprendamos a elegir correctamente los alimentos que vamos a llevar a la mesa de nuestro hogar. Bueno, el doctor Belisario parece que tiene algunos inconvenientes. Acá Gisela nos preguntaba cuál sería la fuente correcta de información y educación para que el ama de casa y consumidores en general exijan el correcto manejo de las carnes en inocuidad y sanidad para garantizar la salud de la población. No sé si el doctor Belisario todavía puede conectarse. Bueno, de repente tiene algún inconveniente. Bueno, el tema, voy a aventurarme a tratar de responder a Gisela mientras se conecta el doctor Izaguirre, ¿no? Bueno, el tema de la educación, el tema de cambiar los hábitos es una labor, pues, es una labor titánica y que requiere definitivamente que en el Perú empecemos a trabajar, que los sectores nos empecemos a reunir. El doctor Belisario hacía un comentario justamente de que en las escuelas se debería empezar a cambiar estos hábitos, ¿no? Siempre a veces estamos escuchando peleas por aspectos como la identidad de género, otros aspectos en donde de repente hay posiciones muy divididas. Yo no creo pues que hayan, en este aspecto de mejorar un poco los hábitos, hayan posiciones divididas, ¿no? Yo creo que acá habrían consensos muy fácilmente y, por ejemplo, las universidades, ¿no? Podrían, con sus profesionales, coordinar para que en las escuelas se empiece justamente a fomentar esto que mencionaba el doctor Izaguirre, que es el tema de la cadena de frío, ¿no? Que no es un problema exclusivamente de la carne, ya lo hemos dicho, también, por ejemplo, lo vemos en el tema de los lácteos, ¿no? A veces vemos, me ha tocado participar en ferias en el interior en donde vemos concursos de quesos al aire libre, ¿no? O sea, sin ninguna cadena de frío, y donde incluso mencionan que alguno fue el mejor, ¿no? O sea, realmente bastante cuestionable esa manera de trabajar, ¿no? O sea, son cosas, como les digo, que incluso los profesionales, algunos profesionales lo ven ya como normal y eso es justamente lo peligroso. Cuando no hay cadena de frío y vemos que eso es algo normal, es lo peligroso. Bueno, parece que el doctor Belisario tiene problemas para conectarse. Igual agradecemos mucho la participación de él y de cada uno de ustedes, ¿no? Así que bueno, esto fue todo por esta reunión. Los invito a que el próximo miércoles nos volvamos a reunir para seguramente estar abordando otro tema muy relevante y también ustedes pueden escribirnos, ¿no? A correo@perulactia.com para darnos sugerencias sobre temas que quisieran que abordemos o que quisieran que toquemos, ¿no? Así que bueno, que tengan muy buenas noches, sigan cuidándose mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.